Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo. Gracias a todo el equipo de producción que nos ayuda también a juntar el material para poder compartir con ustedes. Una semana donde, bueno, el dólar por las nubes, con lo cual, más allá de los intentos de explicar lo inexplicable, no hay programa, no hay plan, no hay proyecto. Y eso hace que la incertidumbre también, en medio de una campaña electoral, el humor social esté, podríamos decir, quebrado, porque la inflación siempre es el impuesto más duro para los que menos tienen. Y en una Argentina con el 50% de pobreza, con desocupación, se ha quebrado el ánimo social. Y eso hace que sea muy difícil hoy también para los candidatos poder salir a explicar cuál es la propuesta. Por eso seguimos hablando estos días de la oferta electoral, la que tenemos a nivel nacional, la que tenemos en Salta de cara al 13 de agosto, pocos días nomás. En el medio de todo esto, situaciones que muestran a las claras que no se resuelve de fondo, parece que nada en la Argentina. Hoy vamos a hablar con Enrique Borelli, el intendente de Cerrillos, que está tan bien como vos y como yo, y porque además va a asumir en pocos meses el hecho de tener que administrar en el medio también de una crisis, y apostando seguramente a que los salteños y todos los argentinos podamos imaginar un futuro mejor. Va a estar también Julio Moreno, va a estar como candidato, pero también como economista. Vamos a ver cuánto se imprime en la Argentina de billetes. Ese billete de 1000 que ya parece ser que no vale nada, y que realmente hace que la emisión y la emisión y la emisión de dinero genere más y más inflación. En otro orden de cosas, vamos a ver cómo se van preparando también los candidatos, y lo hemos invitado también en un tercer bloque a Lucho Zabaleta. Vamos a ver la Unión Cívica Radical, cómo está hoy participando. Cuando hablamos de oferta electoral en Salta, podemos decir, y que el director ahí vamos a poner unas imágenes, ¿no? para ver dónde está realmente la interna. En un solo espacio se va a dar una interna, porque el kirchnerismo tiene un solo candidato que es Pablo Outes. Creo que ahí tenemos una imagen, señor director, de Pablo Outes, que es el candidato a diputado nacional por el espacio kirchnerista. Después tenemos una candidata a diputada que es Emilia Orozco, que es de Milei. Creo que también tenemos ahí una imagen de Emilia Orozco, que tampoco tiene, digamos, competencia Emilia. Y que, bueno, acompaña obviamente a Javier Milei como candidato a presidente y a Olmedo como candidato a parlamentario del Parlasur. Ahí la vemos a Emilia, que es concejal actualmente. ¿Y dónde se da la interna? La interna donde ahí participa el peronismo republicano, los radicales, el PRO, la coalición cívica, en la interna de Juntos por el Cambio. Acá la vemos a Inés Liendo y a Beto Castillo, que acompañan
a Rodríguez Larreta como candidato a presidente, creo, bueno, una fórmula que amalgama, podríamos decir allí, distintos sectores donde se habla de valores y producción y trabajo. Y después lo tenemos a Nani, que ya fue, digamos, ex diputado que quiere ir por su reelección y que acompaña a Patricia Bullrich. Ahí está dada la oferta electoral más contundente, pero en esa interna de Juntos por el Cambio está, diríamos, la madre de todas las batallas. Estilos distintos, miradas distintas respecto de lo que los diputados tienen que hacer en el Congreso de la Nación que viene. Y más allá de los candidatos a presidente que puede haber, porque seguramente vos podés tener la opción de elegir un candidato a presidente de un signo político y candidatos a diputado nacional de otro. Es lo que se siente en la calle, que va a haber mucha gente que haga una opción también, si bien el voto es voto papel, pero va a haber mucha tijera, porque seguramente algunos dicen, a mí me gusta este diputado nacional y no me gusta este candidato a presidente, o me gusta este presidente que lleva a este candidato a diputado y no lo voto y voto a otro. Bueno, de eso se trata también en la vida democrática. Lo que llamó mucho la atención en estos días fue cómo en el programa de Viviana Canosa se presentó un libro que casi diríamos que es una prensa confidencial que hablaba de Sergio Massa. Más allá, digamos, de que en campaña se digan o no muchas cosas, y hemos visto inclusive muchos memes respecto de Massa y sus actitudes en su historia, y siendo hoy el ministro de Economía, de una economía que se cae a pedazos, hay una pequeña presentación de un libro que evidentemente causó alguna sensación y que es bueno, obviamente, que los ciudadanos sepan, y pasa también con Javier Milei y ha pasado con otros candidatos, de qué se trata. Miremos lo que decía Viviana Canosa. Quiero hablar del ministro de Economía, de Sergio Massa, el candidato a presidente. Está allá en el Zoom el periodista Cristian Sanz, que acaba de publicar el libro Massa Confidencial, un libro donde se cuentan las grandes miserias de corrupción de este candidato. Te saludo nuevamente, pero quiero preguntarte directamente, Cristian, ¿quién es Sergio Massa? Es una pregunta muy difícil de responder y también es muy sencilla porque tendría que... Mira, yo cuando arranco el libro busco una palabra para identificarlo y la palabra es peligroso. Vos dirías, mira, hay tantas formas de calificarlo porque sabemos que es un panqueque y demás, pero es un tipo peligroso y capaz más complicado que él sea un tipo cambiante permanentemente, camaleónico y demás, es su peligro, el peligro que representa. Pues más, pero nunca vi una persona como Massa. Massa es un tipo que no tiene escrúpulos. Él para hacer lo que tenga que hacer... Bueno, esa es la presentación del libro, ¿no? de Massa Confidencial. Y esto causó un revuelo en todas las redes sociales, porque uno dice, bueno, es candidato a presidente, es ministro de Economía. Bueno, claro, cuando uno dice es peligroso, vaya a saber, ¿no? El historial de cada uno. Pero es interesante para esta etapa que analicemos cada candidato. ¿Cuáles son los principios y valores que lo animan para estar en la política? ¿Los ves como hombres y mujeres que son capaces de llevar adelante un proyecto de bien común para todos los argentinos? ¿Los ves transparentes? ¿Los ves que sean honestos? ¿Los ves que sean capaces? ¿O solamente estamos pensando en la capacidad, diríamos, de llegar al poder y de concitar todo el poder que se pueda, como vemos en muchos de los políticos, donde Javier Milei habla de la casta, que al final se generó esa palabra, es porque muchas veces la casta se autoalimenta y por ahí muchos dicen, no, mirá qué bien, porque son grandes estrategias de mantenerse en el poder y hacer mucho dinero. De hecho, la corrupción en la Argentina, como hemos visto con los Kirchner, se ha naturalizado y muchos dicen, no, igual lo voto porque me da un plan, pero en definitiva no hay cultura del trabajo y además si robó, algunos dicen roba, pero hace. Bueno, pues son cosas que nos alejan de una mirada republicana. Con lo cual es una época interesante para poder reflexionar cuáles son esos principios y valores necesarios para que Argentina vuelva a ser una gran nación y cuál es la agenda argentina
que los políticos nos cuenten cuál es la agenda argentina, cuáles son los temas importantes que hay que tratar para que este país salga adelante. Porque cuando algunos dicen, y tienen razón, no solo de economía viven las naciones, sino de aquellos valores éticos y morales que abrazan para que puedan enfrentar las dificultades económicas. Si nosotros seguimos con una agenda tipo 2030, donde no hay ningún ideario y ningún proyecto nacional que realmente se sustente en un orden de valores, estamos, como decían, en el horno. Y hablando de valores, y antes de ir al primer bloque, hay un último videíto que quería compartir con ustedes, porque estamos en época de turismo y los turistas en el norte de nuestro país, que realmente vienen a conocer las bellezas que tenemos aquí en Salta, en Jujuy, en Catamarca, un turista tuvo, como pasó con muchos, que frenar por los cortes que había de ruta en Jujuy, y fíjate lo que pasó. Mirá qué interesante esto que también recorrió las redes. Tengo derecho a pasar por acá. Tengo a mi familia vacaciones y estoy transitando mi país. Miren lo que están haciendo. Miren la cara de cañón que hay. Miren lo que es esto. Hay libertad así. Sacar la mierda ese trapo. La celeste y blanca es la única que vale. Este video recorrió las redes, en estas horas, en todas las redes sociales. No sé el nombre de este turista que se animó, estaba la gendarmería, todo. Saquen ese trapo, y lógico, la única bandera que vale es la celeste y blanca, la que nos incluye realmente a todos los argentinos, de la Quiaca Ushuaia y de los Andes al Océano Atlántico. Y esa bandera es la que abrazamos en Malvinas, la que abrazamos en nuestras guerras de la independencia después de que la juró el general Belgrano, la misma que amó el mismo general San Martín y Güemes. Y sin embargo, hoy, so pretexto de estas cuestiones ideológicas, nos meten con la Agenda 2030 un montón de cuestiones ideológicas que corroen y corrompen la posibilidad de una Argentina donde se valore la Constitución y, como dice también, creo que artículo 15 de la Constitución Nacional, primero somos todos iguales ante la ley y no hay prerrogativas de sangre en la Argentina. ¿Está claro? Ni para unos ni para otros, somos todos iguales ante la ley, todos igualmente argentinos. Pausa y enseguida vamos con el primer bloque de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, quiero saludar a Enrique Borelli, es el intendente de Cerrillos. Enrique, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos, buenas noches, Andrés. ¿Sos licenciado en Economía o sos en Administración? En Administración de Empresas. Especialista en Finanzas. Y especialista en Finanzas. Bueno, un intendente preparado, que aparte es bueno también que haya cierta capacitación a la hora de pensar en administrar. ¿Cómo estás viviendo este momento político donde te va a tocar, bueno, hacerte cargo de uno de los municipios más importantes del Valle del Lerma? Bueno, la verdad que va a ser una transición larga, es un periodo largo y medio raro, porque en el medio se mezcla estas elecciones nacionales, la candidatura de la actual intendenta a precandidata a diputada nacional, entonces se vive cierto clima político raro en el municipio.
lo cual también hace que no haya un diálogo muy fluido entre nosotros como para poder encarar una transición planificada, más que nada. Es uno de los problemas que hoy te encontrás, es cómo llegar a la transición para que, claro, en medio de la contienda electoral se hace como difícil. Y sí, la verdad que sí, porque ella tiene su cabeza, me imagino, en la elección. Yo pertenezco a otro espacio claramente político, entonces eso también enrarece un poco más el diálogo y la forma, digamos, de sentarnos a conversar al respecto, que sin que porque tenemos que tratar de que no se mezcle, digamos, la campaña política con la transición y con el diálogo que tenemos que tener entre nosotros para hacer este traspaso de administración. Los cerrillanos quiere decir que, bueno, están haciendo una apuesta que Juntos por el Cambio tenga esta posibilidad de gobernar Cerrillos, pero además, bueno, hay una impronta también de gente nueva. Contanos un poco, creo que hasta el presidente del Consejo también es un joven que hace muy poco que incursiona en la política. Sí, la verdad que hay un recambio generacional en Cerrillos, se inició ya hace unos años atrás. El senador actual es también una persona muy joven y el actual senador electo también es muy joven. El diputado, los dos diputados electos actualmente son personas jóvenes también. Y el Consejo quedó conformado, está conformado y este nuevo que viene también va a quedar conformado por gente joven. También hay gente de experiencia, porque más allá de la juventud que podamos tener en años, creo que casi todos venimos ya de una vida política, de pasar por gestiones. En mi caso, yo tengo casi 15 años de trabajar en gestiones municipales en distintos municipios del Valle del Lerma. Lo has hecho como profesional. Sí, prestando servicios profesionales justamente en asesoramiento de gestión y todo lo que tenía que ver con la parte financiera, con los proyectos de obras públicas, con financiamiento internacional y demás. Entonces tenemos, eso en lo mío en lo particular, digamos, pero casi todos los que estamos hoy conformando el equipo venimos ya con experiencia en la administración pública y como que nos empezamos a animar, digamos, a participar, porque siempre el interior son como mucho más conservadores, donde es difícil entrar a los cargos con cierta juventud. Tenés que tener ya tu kilometraje. Pero es una gran oportunidad que te dio hoy la política y los cerrillanos de que esa experiencia de 15 años de haber conocido también la temática municipal desde el lugar de asesor, hoy lo puedas volcar bueno, va a ser el desafío que tengas a partir de diciembre. Y sí, la verdad que es la idea es esa, es volcar toda la experiencia, los contactos, porque obviamente esto también tiene mucho que ver con las relaciones que uno va cosechando por el ejercicio de la profesión y los vínculos políticos que fuimos creando con este equipo que hoy no, a partir de diciembre le va a tocar gobernar, porque ganamos casi todos los cargos del departamento. Tenemos la senaduría, las 2 intendencias y una diputación de 2. Así que el equipo de gestión está bien conformado, bien consolidado y tenemos todos una impronta nueva para trabajar. Tenemos, Enrique, unas imágenes para compartir con la teleaudiencia de un encuentro que hubo en Cerrillos. Un encuentro que tuvo, como decía Enrique, como protagonistas, no solo él como, digamos, el dueño de casa, podríamos decir, sino también estuvo allí el senador Caro, senador electo, digamos, Caro, que es diputado. Estuvo también Lino Llonar, que lo vemos ahí en la foto, que es el intendente de Campo Quijano, ¿no? Estaba también Facundo Ramos, que es hijo de la actual senadora por el departamento Rosario de Lerma. Bueno, ahí están también Celeste Corimayo, está Inés Liendo y Beto Castillo, que son los candidatos a diputados nacionales por el espacio. ¿Quién más estaba allí? Estaba Ramiro Vallejo, que es el actual presidente del Consejo Deliberante. Estaba Ramiro Vallejo Martorell, ¿no? Vallejo Martorell, que es el actual presidente del Consejo Deliberante, que es el más chico, digamos, de los concejales actualmente. Y ahí esa foto que, bueno, que estábamos muchos ahí acompañando. Bueno, en esa foto está la presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Cerrillos, está el presidente de la Cámara de Tabaco de Cerrillos,
varios integrantes de las cámaras, estaban casi todos los que fueron y me acompañaron como candidatos a concejales en la intendencia. En las elecciones provinciales. Sí, hay funcionarios de la Merced también ahí. También hay gente de la Merced concejal que electo acompaña. por la Merced. Enrique, ¿por qué acompañar, digamos, a Rodríguez Larreta y a Inés Liendo y a Beto Castillo? Bueno, nosotros claramente en lo provincial formamos parte del equipo del gobernador, de Gustavo. Dentro de lo que fue la elección de Gustavo como gobernador, hay que recordar que él sale electo por una alianza de dos frentes, Unidos por Salta y Vamos Salta. Todo el Frente Unidos por Salta forma parte a nivel nacional del Frente Juntos por el Cambio. Ajá. Y Vamos Salta quedó en Unión por la Patria. Nosotros seguimos en la misma línea. El gobernador claramente tiene vocación de tener diálogo con todos los sectores y con los espacios que están expectantes, digamos. Digamos que el gobernador se puso por encima de las internas, estuvo por encima de la de... Sí, él sabe que él tiene que gestionar la provincia para todos y sea quien sea que le toque ocupar el sillón del presidente. Y dio cierta libertad, digamos, a los funcionarios para que ocupen distintos lugares en las listas con las cuales realmente se sienten representados a nivel nacional. Es el caso de Beto Castillo, que se siente representado por Larreta y acompaña a Inés Liendo. Y nosotros tomamos la misma postura, digamos, dentro del Frente Provincial Unidos por Salta, por el cual fuimos electos. Acompañamos Juntos por el Cambio y elegimos acompañarlo a Beto en este espacio y que lo lleva a Larreta como presidente. Con lo cual, lo que yo decía recién en el comienzo del programa, es un espacio que nuclea peronismo republicano, que nuclea radicales, que nuclea gente del PRO y gente de otros sectores, digamos, políticos, como algunos de la coalición cívica también. Esto habla, digamos, de un espíritu republicano, habla de querer terminar con el kirchnerismo también, de alguna manera, y que digamos, el votante sepa que aquí hay una opción donde Inés Liendo y Beto Castillo realmente cubren un espectro importante en ese sentido. Sí, yo creo que la impronta de Larreta es la misma que teníamos nosotros en nuestra campaña departamental y en la provincia, con una tendencia muy dialoguista y de lograr acuerdos. Y justamente él demostró que fue hablando con distintos sectores y que fue aunando ciertos criterios y ciertos valores que nos representan a todos, porque es más fácil encontrar diferencias que similitudes entre la gente. Y él fue encontrando esas similitudes y fue ampliando este espacio que a él le toca y abriendo la puerta como lo hicimos nosotros en Cerrillo, porque si vos ves ahí la foto esa de la cantidad de concejales que nos acompañaron, ninguno fue una lista propia nuestra. Nosotros abrimos el camino para que cada espacio presente su lista de concejales que quería acompañarnos a nosotros porque se sentía representado por el espacio, por las propuestas y por los proyectos que teníamos nosotros. Creo que Larreta tiene la misma estrategia, abrió ese diálogo, ese juego hacia los espacios que realmente sienten esa similitud, esa forma de dirigir que tiene él, y ahí quedamos nosotros compartiendo esos valores y esa forma de hacer política. Inés también baja esa impronta a nivel provincial, lo mismo que Beto, y la verdad que yo veo que hoy es la única lista que hace política de la forma que la hicimos nosotros en el departamento, que fue a pata en las calles. Es decir, caminamos, tocamos la puerta, hicimos lo que el otro espacio no podía hacer. El otro espacio sabíamos que no podía ir a tocar la puerta y hablar con el vecino por el descontento que tiene la gente con ese modelo de gestión. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Yo creo que el otro frente le cuesta mucho tocar la puerta de los particulares y sin embargo el viernes en Cerrillo se vio esa aceptación hacia Inés y hacia Beto, porque es lo que yo les dije a ellos en ese momento. Ustedes vienen haciendo política, caminando, tocando la puerta y no solamente haciendo escuchar sus propuestas, sino lo más importante que ellos tienen es que nos escucharon a nosotros y que escuchan al vecino. Yo siempre cuando me preguntaban en mi campaña cuáles son tus propuestas para compararla con los otros candidatos, yo siempre, nunca dejé de decirlas, pero siempre fui más allá y siempre dije, para evaluar un candidato hay que evaluar el diagnóstico que hace.
Porque las propuestas te las arma cualquier marketinero marketinero que se sí. sienta y habla bonito, Sí. pero la verdadera evaluación pasa por el diagnóstico que tiene cada candidato. Ahí es donde vos te das cuenta si conoce el pueblo, si conoce la realidad, si palpa los problemas, y a partir de ahí recién vos podés dar una propuesta de gobierno. Y este equipo que encabeza Larreta y que acá lo encabeza Inés y Beto tienen esa impronta, esa forma de trabajar que es la que aplicamos nosotros en el territorio nuestro todos los días. Hay muchos sevillanos que miran alta política y quizá puedas contarnos cuáles son las inquietudes que vos tenés hoy para el desarrollo de Cerrillos, que ya pasa a ser parte inclusive de un área tan metropolitana, ¿no?, dentro de lo que es el Gran Salta. Cerrillos hoy tiene ocupa un lugar, digamos, que va a ser estratégico y que va a depender de lo que nosotros implementemos y de qué manera lo planifiquemos y lo implementemos, va a tener ciertos papeles preponderantes. Justamente recién hablaba con un licenciado en turismo con el cual estamos viendo si podemos trabajar en conjunto. Yo le contaba cuál es el diagnóstico que yo hago de Cerrillos y cuál es la visión que yo tengo hoy de Cerrillos. Cerrillos, por ahí siempre fue durante la campaña cuando yo hablaba de los datos, mucha gente creía que yo hacía terrorismo con los datos. Cerrillos hoy tiene 45.000 habitantes aproximadamente, sí. Pero entre todos los terrenos que ya hoy están marcados, que están en desarrollo, que solamente hace falta que se vaya la gente a vivir ahí, si vos le pones 3 personas por lote, tendríamos 120.000 habitantes. Claro, sí. Eso va a pasar. Indefectiblemente llega. Indefectiblemente va a pasar y de acá a 10 años Cerrillos va a tener 150, 160.000 habitantes. Hoy Cerrillos, con lo que tiene, venir a Salta ya es un conflicto, porque vos entras por la Paraguay, entras por la autopista y llegas al templete y tenés colas de autos interminables, demoras 1 hora, 1 hora y media para poder llegar a hacer algo. Imagínate cuando tengas 150.000 habitantes. No solamente la gente no va a querer, no va a poder ingresar a Cerrillos. Entonces Cerrillos indefectiblemente va a ser ese tapón que va a tener la ciudad de Salta, donde hay que desarrollarlo desde la oportunidad de trabajo, con inversión, con la economía, digamos. Y para eso tenemos 2 oportunidades grandes, que son las 2 autopistas que nos atraviesa Cerrillos y que conforman un polo logístico por naturaleza, que está conectado al puerto de Güemes por el ferrocarril y por las mismas autopistas. Y es la puerta de entrada justamente para la minería por Ruta 51 a Quijano y a La Puna. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que hoy nos da la posición geográfica, pero también la previsión de crecimiento. Hay que planificar, que es lo que muchas veces no se hace. Hay que planificar y hay que llevar que Cerrillos sea ese lugar desarrollado, ese lugar con trabajo, con oportunidad y que le dé trabajo a la gente y oportunidad de quedarse ahí a desarrollarse. Que el cerrillano sienta esa identidad propia y que tiene la posibilidad de quedarse. Y tiene la posibilidad de venderle productos, servicios y todo al resto del Valle del Lerma, porque el resto del Valle del Lerma cuando tengan que entrar a Salta le va a pasar lo mismo que nos va a pasar a nosotros, no van a poder entrar. O no vas a perder 2 horas de tu día para entrar a Salta a hacer lo que hacemos. Entonces Cerrillos tiene que ser ese tapón de contención, digamos, y eso derrama plata, derrama trabajo y derrama economía. Y eso lo tenemos que aprovechar, y si no lo aprovechamos vamos a terminar siendo un anillo del conurbano lleno de asentamientos, como algunos dicen, faveliza las ciudades y termina siendo de poca calidad de vida. Si vos no lo planificás y no marcás qué es lo que querés, indefectiblemente vamos a terminar siendo periferia, y nosotros no queremos eso para Cerrillos, y eso es lo que estamos planteando, y creo que vamos por el buen camino, porque el cerrillano también quiere eso. Ve esa transformación, el que mira a Cerrillos hace 10 años atrás y lo ve hoy, ve una transformación que la misma gente la fue empujando, y hoy nosotros tenemos que encaminar esa fuerza. Y creo que con el gobernador y si sale electo el presidente, vamos a tener todas las oportunidades, que sale Larreta como presidente, vamos a tener todas las oportunidades para poder lograrlo. Qué bueno, te felicito porque esto es un lindo desafío. Cuando veíamos esa foto, ponémela de nuevo, donde están todos los dirigentes más importantes del departamento. Allí me parece que es lo que nos muestra a las claras lo que se pretende en el corto y mediano plazo poder hacer. Poneme la foto donde están los dirigentes, está el senador del departamento, el senador electo, está Caro.
poneme la otra foto, que están los dirigentes, que son esa, ahí, déjamela ahí. Ahí, un poco para terminar el bloque, está representado, diríamos, la política del departamento en general. De ¿no? gran parte del de Valle gran del parte del Valle del Lerma. Que Lerma. está Lino, que va a ser un aliado importante para este desafío de planificación. Para este desarrollo. Lino Llonar como intendente de Campo Quijano, bueno, está Enrique Borelli, está el senador, Gonzalo Caro, está el presidente del Consejo Deliberante y está el hijo de la senadora por el departamento, ahí está Facundo Ramos más. También, ¿no? Y dos concejales. Y dos concejales, uno es el concejal Alvesa, sí, que es el de camisa cuadro, sí. Está Celeste Corimayo, que es otra concejal, y el que está en el medio parado de saco es Coronel, que es un concejal mandato cumplido, que es parte del equipo. Parte del equipo. Que es parte de la dirigencia nuestra, pero parte del equipo también que aporta un gran equipo que acompaña la candidatura de Inés Liendo y de Beto Castillo para que sean los futuros diputados nacionales de Salta. Enrique, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, mucha suerte entonces en lo que viene. Muchas gracias, André, y ojalá que la próxima ya podamos hablar de proyectos concretos. Bueno, así va a ser. Vamos a una pausa muy cortita, enseguida el bloque económico que vamos a hacer con Julio Moreno. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Salta Política. Ahora vamos a saludar no solo a nuestro columnista económico de muchos años, sino también candidato a diputado nacional en segundo término, acompañando a Emilio Orozco en la boleta que lleva de candidato a presidente Javier Milei. Me refiero a Julio Moreno. Julio, muy buenas noches. Andrés, un gusto estar contigo, compartiendo con toda tu teleaudiencia. Como siempre, para mí, además digo siempre, un honor, porque de tantos años que te conozco, siempre has hecho unos aportes lindísimos en este programa, que llevamos 17 años haciendo alta política. Un par de años. Además hemos compartido un periodo completo en la Cámara de Diputados, así que la verdad que me parece importante esto de participar y de siempre tener esa mirada de una Salta, digamos, que tiene que abrirse al mundo y además, bueno, antes de preguntarte por la economía, Julio, porque me parece que lo que estamos viendo en estos días, el dólar disparado, y que no hay un plan, ni un programa, ni un proyecto en los meses que quede que se esbozan, hay un video que creo que nos pone en sintonía con lo que está pasando, y es un video que habla de cómo se imprime plata en la Argentina y cómo podemos cuantificar esa plata, ¿no? Es una cosa que va a llamar mucho la atención. Antes de ir al video, contanos, Julio, ¿qué es lo que causa la inflación? Lo primero que causa la inflación. No es una sola cosa, Andrés. Sí. La inflación está causada por la gran cantidad de emisión monetaria. Se gasta más de lo que se recauda, y eso genera que hay que financiarlo de alguna forma. Y en este momento, como tenemos directamente prohibido, no nos tenemos acceso al crédito internacional, tenemos que emitir o financiarlo con emisión monetaria. Y pues bueno, hay que hacer muchísimo. Y la emisión es la que genera también la inflación permanentemente. Obviamente, para que se entienda, cuando vos tenés más cantidad de billetes para comprar la misma cantidad de bienes, automáticamente ya es inflacionario. A eso sumale la incertidumbre, la falta de estabilidad, la especulación.
Y también podés sumarle, si querés, la campaña política, donde no tenés un plan económico, la política del ministro, que en este momento tiene una actitud totalmente egoísta, porque está en su doble función de ministro y de candidato a presidente. Eso hace de que genere muchísimo temor por parte de toda la gente, más que el Fondo Monetario no nos está dando, o si nos va a dar después de las PASO, nos va a dar algo de dinero para que le paguemos, el hecho de que China nos preste los swap para poder cumplir los compromisos ahora a fin de año. Y que no debe ser gratuito. No sabemos. Seguramente, Andrés, pues todo está no sabemos ni los intereses llaves, ni cuáles son las condiciones que pone China. Eso no se sabe. Pero Macri era, ¿no? Pero Macri y el fondo, y ahora los chinos... Para que tengamos una idea, esta deuda con el fondo es casi el 10% de toda la deuda externa que tiene Argentina. Así que no empecemos a hablar ni le echemos la culpa todo al Fondo Monetario, cuando en definitiva este gobierno y los gobiernos anteriores nos han llegado a esta situación. Un país inviable, pobreza altísima, desocupación, economía informal. Así que todo esto, inflación obviamente, todo eso ha contribuido, y por eso te digo, estos gobiernos no tienen ningún tipo de credibilidad, estos gobiernos de los últimos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque nos han llevado a esta situación. Conclusión, han fracasado. Por eso cuando me ofrecieron ser candidato a diputado nacional con Milei, dije, bueno, es la alternativa, algo distinto, algo nuevo. ¿Y por qué te digo es algo nuevo? Porque le está haciendo propuestas, no están haciendo propuestas descabelladas que obviamente el peronismo dice que esto va a ser o no va a ser, son propuestas que van a tener que ser consensuadas, no es un planteo unipersonal. Correcto. Pero cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué es vos? Que aquí le digo, mira, yo puedo dar conferencias, puedo dar charlas, escribir artículos, etcétera. Pero los cambios se hacen en la política, y la política desde adentro. Desde adentro, no se puede hacer los cambios desde afuera o gritando en una esquina. Hay que involucrarse. Exactamente, hay que participar, estar, y eso es un poco que yo le pido a los jóvenes que empiecen a participar, porque hay mucha desazón por parte de los jóvenes. ¿Para qué voy a estar si son siempre los mismos? Cuando quieren empezar a trabajar, ven que aparece un candidato amigo de, pariente de, y lo pasa por encima. El famoso nepotismo. El nepotismo. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la política no crezca y que sean siempre los mismos. Y bueno, obviamente estamos como estamos. Te quiero mostrar, Julio, para compartir con la teleaudiencia, este video que me pareció muy interesante, ver cómo se imprime plata en la Argentina y lo que representa. Míralo. ¿Cuántos billetes imprimió este gobierno? Entre 2019 y lo que va de 2023 se emitieron 17 billones de pesos, o sea, un 17 seguido de 12 ceros, que si asumimos que todos los billetes son de 1000, tenemos 17.000 millones de billetes, o sea, 378 por cada habitante de Argentina o 2 y pico por cada persona en el mundo. Si quisieras contarlos con la mano a una velocidad de 5 por segundo, te morirías antes de terminar. Y si quisieras guardarlos, necesitarías 4 millones de containers tamaño estándar, que igual estaría difícil porque para levantarlos a todos necesitarías la fuerza de 600.000 personas. Si pegamos uno al lado del otro, escalamos el Everest 307.000 veces y llegamos al fondo del océano 245.000 veces. Y ojo que si nos ponemos un poco más locos, llegamos al centro de la Tierra 423 veces. Si los ponemos todos en el piso, cubrimos una Argentina y media de billetes. Y si preferís hacer un viaje, podemos ir de norte a sur del país 730 veces. Si te aburre la Argentina y querés conocer el mundo, podemos darle 67 vueltas a la Tierra. Y si también te aburriste de la Tierra, podemos ir y volver de la Estación Espacial Internacional 3.375 veces. O podemos ir a la Luna, pegarle 175 vueltas y volver. Alto viaje. Que todo esto te podrá parecer muy gracioso, pero si recordamos que la impresión de billetes genera inflación, los mismos viajes que hicimos nosotros los hacen los precios todos los días con cada billete que se imprime. Bueno, era una forma de... Ahora, yo te pregunto. Cuando vi esto digo, realmente... Bueno, pero no sabemos si llorar o reírnos, obviamente. Es como empapelar la Argentina con billetes. Vamos a empapelarlo. Y yo te pregunto, hoy el billete de mayor nominación, llamale 1.000 pesos o 2.000 pesos, son $4. ¿Cuánto cuesta imprimir un billete? Yo te diría que incluso cuesta más que el mismo valor implícito en el billete. Entonces, señores, basta, acabámosla. Empecemos a tomar medidas de fondo, empecemos a tomar medidas que quizás puedan tener un alto impacto económico, social y político. Pero bueno, este ministro no quiere tomar medidas porque está en campaña. Entonces yo lo que le pediría al ministro,
que por favor ejerza sus funciones de ministro y no esté pensando en cómo va a ser para ganar las elecciones. Hoy el dólar cerró en 500, casi 550, 540. No, bajó un poquito, después vuelve a subir. A la tarde cuando... Bueno, pero es la incertidumbre, la gente ya no sabe qué hacer. Y bueno, fíjate, cuando se anuncian las medidas, estas medidas de una devaluación encubierta concretamente, sí. Cuando se anuncian estas medidas el dólar sube porque la verdad son medidas de corto plazo que no van a llevar absolutamente nada y seguimos poniendo medidas de parche por las necesidades que tiene el país. Por un lado decir, bueno, vamos a darle el dólar agro, después ya debe ser el dólar número dólar 18 después del dólar pochoclo, el dólar chupetín, el dólar soja, el dólar todo eso. Digamos el dólar 18 dólares, primer tema. Y segundo tema, que se van a beneficiar determinados algunos productos, como dicen economías regionales. Pero porque, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la letra chica? Que por favor hagan las liquidaciones hasta antes, porque esto tiene un plazo, hasta el 31 de agosto, porque necesitamos 2.000 millones de dólares de todos estos productos. Ahora, hay en esos productos, fíjate vos, está el maíz. El maíz forma parte de la cadena alimentaria de muchos acá en Argentina, ¿no es cierto? Los pollos, chanchos, etcétera. Entonces, si aumenta, porque van a aumentar, en vez de pagarle 300 o 280 pesos, le van a pagar 340, automáticamente el precio del maíz sube. Al subir el precio del maíz, suben todos los productos que dependen del maíz, para que tengamos una idea. Para que den una idea. Sí. Otra de las grandes luminarias que han hecho, porque esta devaluación es un poco para dejarlos tranquilos al Fondo Monetario. Señores, vamos a aumentar un impuesto a las importaciones. ¿Cómo? Sí, vamos a aumentar un 25% de impuesto a las importaciones. Quiere decir que ahora un producto, este vaso que te cuesta $10, mañana te va a costar $12.50, para que tengamos una idea. Obviamente hay insumos que se necesitan en la industria, para poder, para la industria, automáticamente siguen subiendo. Yo te diría que el fondo... Y lo grave de esto, de que hay algunos amigos del poder que consiguen importar con el dólar oficial y... Bueno, eso ya es amiguismo, tremendo. Que justamente exportan a un dólar de 200 y pico, 240, 260, 270 que está ahora, o 280, y después tienen que importar a un dólar, digamos el blue, porque no, el blue o cualquier otro de los dólares financieros, que, ¿por qué digo yo dólares financieros? Porque no hay dólares, en la plaza. Estamos con reservas negativas, entonces no hay dólares, entonces si vos necesitas o no querés parar tu fábrica, vas a tener que comprar dólares financieros. Todas estas medidas no nos llevan a nada, ni nos van a llevar. Estas son medidas que es un poco dejarlos tranquilos al Fondo Monetario. El fondo dice, bueno, tienen que devaluar. Entonces Massa le dice, no, yo no voy a devaluar, no puedo devaluar, pierdo las campañas, pierdo las elecciones. Entonces, ¿qué han hecho? Han inventado esto. Aumentar otro dólar más, un 18avo dólar, 19, no sé cuánto. Es una locura. Y aumentaron las importaciones, salvo, por supuesto, los artículos medicinales, libros. Eso sí no están grabadas, pero las mayorías en general de todas las importaciones están grabadas. Entonces, eso es lo que nos hace mal al país. Sí, no hay plan ni reglas claras de juego, nada. No hay nada. Entonces, este famoso plan ni siquiera llegar, es aguantar, nos está llevando a esta situación. Así que ahora sí se firmará el acuerdo, la plata vendrá después de las PASO, porque necesitan 15 días, 20 días, este agreement, este acuerdo que han hecho. Y después, bueno, ¿qué hacemos con lo que estamos debiendo ahora a fin de año, a fin de mes? Bueno, utilizaremos las reservas de los chinos. Y bueno, obviamente las reservas de los chinos nos van a decir, bueno, China no solamente nos prestó para pagar las importaciones de China o a las empresas chinas que están trabajando en Argentina, sino también ya es una entidad financiera que compite con el Fondo Monetario. China le dijo, no, pero primero arreglen con el fondo, después les presto yo. Pero por abajo con lo cual, Julio, es como tener dos nuevos amos, el fondo y los chinos, pero con un agravante, ¿no? Con el agravante que el fondo te dice, baja los gastos, no inviertas más, devalúa, etc. Y los chinos te dicen, déjame el mar para que lo siga depredando, como lo depredan. La base china en la Patagonia y todas las cosas que desconocemos. No sabemos. ¿Te acordás cuando viajó Massa con Kirchner, hijo? Sí, con Máximo Kirchner, no sabe qué es lo que pasó. Y no sabemos qué arreglaron ahí. Obviamente, entonces sí, no va a dejar que Argentina entre en estado de cesación de pagos.
al no entrar en estado de cesación de pago, le da un poquito más de, digamos, de fuerza. Y entregamos un poco más de soberanía. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Sí. Lamentablemente eso es lo que está pasando, Sí. Andrés. Estas son las medidas de parches que tenemos. El dólar se fue a 552, ahora bajó un poco, pero yo siempre digo, cuando baja es porque está tomando envión para seguir subiendo. Pero lamentablemente esa es la realidad que hoy tenemos. Julio, ¿estás recorriendo la provincia con Emilia? Estamos en campaña, sí. Yo lo que primero dijo a todos es de que estos gobiernos de estos últimos 30, 40 años nos han llevado a la situación que nos han llevado. Entonces hay que apostar a gente nueva, gente distinta. Entonces creo que es importante darle la oportunidad. Ya fracasó, obviamente, el kirchnerismo, fracasó el macrismo, y que fue más de lo mismo. Así que le demos la oportunidad, y eso es un poco el esquema de nuestra del candidato, campaña, ¿no? De nuestra campaña. Y después sí, queremos el cambio, buscamos fundamentalmente el cambio, y bueno, con estrategias comunicacionales, estrategias de llegar. No hay plata tampoco, la plata que hay la está pagando Alfredo Olmedo. Javier Milei, candidato a presidente, Emilia Orozco y Julio Moreno, candidatos a diputados nacionales, y Alfredo Olmedo, candidato a Parlamento al Parlasur. Al Parlasur. Así que la idea es que la gente tome conciencia de que se necesitan cambios, y cambios rotundos, y que la gente que estamos trabajando somos gente que estamos capacitadas, porque hoy lo más urgente de cualquier campaña se llama la economía. Entonces sí, yo voy a hacer aportes muy interesantes desde la economía, de proyectos para mejorar, o por lo menos empezar una senda de desarrollo, de crecimiento, para hacer un país normal. Qué lindo. Mirá eso. Qué fácil. Y me quedo con eso, Julio. Hagamos un país normal. Muchas gracias, como siempre. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Suerte en toda la campaña, ¿no? Están todos recorriendo. Si la gente nos acompaña, vamos a si tener la gente suerte. acompaña. Sí. Vamos a una pausa muy cortita. Me dicen que está Lucho Zabaleta. Vamos a hablar de esta etapa de la campaña también, que queda muy pocos días de cara al 13 de agosto. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Continuamos con más Salta Política, y ahora sí saludamos a Lucho Zabaleta. Lucho, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, como dirigente de la Unión Cívica Radical y bueno, recorriendo también la provincia en esta etapa diríamos, de elecciones nacionales, y a presidente y a diputados nacionales. Efectivamente, en esta etapa que es muy importante, ¿no? Quizás la más importante, porque el día 13 es una verdadera zaranda. O sea, el que pasa el día 13, por lo menos en Juntos por el Cambio, tiene muchísimas posibilidades de ser gobierno. Y estamos acompañando efectivamente desde la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos un movimiento dentro del partido que se llama Movimiento de Participación Cívica Radical, que estamos totalmente enfrentados con el oficialismo partidario local, y estamos trabajando para Larreta y también para Gerardo Morales, que es el presidente del partido a nivel nacional y bueno, actual. Importante recordar eso a la teleaudiencia. En realidad, Gerardo Morales es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Efectivamente es el presidente, es un hombre que es amigo mío, lo conozco hace 40 años, somos contemporáneos, y es un hombre con una vasta experiencia, es un hombre que, más allá de las 2 gobernaciones que no le fue mal,
ha sido senador, conoce la Unión Cívica Radical. Y bueno, Y también... a los salteños nos puede ser, digamos, en ese sentido muy importante que haya un candidato vecino también, ¿no? Y que conozca la realidad del norte. Efectivamente, sí, esto sirve, más allá de que Jujuy está convulsionado en este momento por una cuestión que es política. ¿Qué política, netamente? Evidentemente Sí. están incluso induciendo a error a las comunidades colla de la Puna, porque en este tema hay que ser claro lo que Morales proponía y en la Constitución era insertar la réplica del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece el reconocimiento a la posesión, a la propiedad. Y bueno, lamentablemente las comunidades creo que están equivocadas y están haciendo un tercer malón Porque hay de la mucho paz. negocio detrás de esto también, Hay ¿no? mucho Hay mucha negocio gente que está con negocios y muchos detrás. comisionistas, ¿no? En A eso todo me esto, refiero, o muchos sea, no es el comisionistas. negocio de las comunidades, Sí, sí. sino el negocio de los pícaros de siempre. Pero además en esta lista está Inés Liendo, está Beto Castillo, así que estamos... Es muy completa la lista, yo lo veo como una, Sí, una tenemos opción muy también una interesante. tercer candidata, que es Macarena Navarro, un Sí, hombre de la Unión Cívica Radical, una mujer del seno del departamento ANTA. De ANTA, que es una mujer de mucha que es actividad concejal política. todavía en Sí, este sí. momento y fue la persona que realizó un gran trabajo desde la parte contable, digamos, siguiendo las malversaciones del intendente Juan Domingo Aguirre, que terminó con un juicio político de destitución, pero lamentablemente volvió a ganar en esta elección. Esas son las cosas que tiene, ¿no? La política. Calif en Pichanal, Sí, ¿no? Ramos en Rosario de Lerma. No, digo, Entonces, cosas que en la Argentina se han naturalizado en general, y no sé si es porque, bueno, hay una suerte de anomia que hace años que tenemos como sociedad y hemos llegado a aceptar situaciones realmente... Sí, yo tengo una gran preocupación, ¿no? Porque yo he sido amigo personal del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Lo conocí en 1982, en septiembre, cuando vino a Salta, a través de unos amigos que eran los que habían fundado junto con él en 1970 el movimiento de Renovación y Cambio que lo llevó a la presidencia de la Nación. Y bueno, en ese momento, en el 82, 83, había toda una expectativa, ¿no? de la sociedad. Y hoy encontramos, 40 años después que vamos a cumplir el 30 de octubre, de democracia, de la recuperación del Estado de Derecho, encontramos una gran apatía por parte de la sociedad. Que creo que de eso hay que trabajar mucho. Creo que los candidatos a diputados nacionales están trabajando mucho en la lista que estamos apoyando y es importante porque hemos visto Córdoba, por ejemplo, una baja afluencia de votantes. Está pasando ¿no? en muchos distritos. Entonces la gente se equivoca porque dice yo no voy a votar, como castigando, y en realidad lo que está haciendo es votando a favor de quien menos va a representar sus intereses, ¿no? Entonces creo que importante decirlo eso, Lucho. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar porque de las crisis políticas solo se sale con más política. Ahí está. No hay otra salida. No hay otra salida. Entonces la gente tiene que entender y valorar a la mala eso, política se la corrige con buena política y más participación. con la participación, que es la esencia del sistema, ¿no? Y es lo que en nuestro partido el actual presidente ha cercenado a todo el mundo, cerrando la Unión Cívica Radical en Salta, razón por la cual, estando el presidente del partido en otra lista, los radicales estamos siguiendo la lista donde está Larreta y donde está Morales. Digamos, está Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, candidatos a presidente y vicepresidente, y la lista que lleva Inés Liendo y Beto Castillo como candidatos a diputados Efectivamente, nacionales. yo no quisiera que gane Beto Castillo y digo por qué. Porque está haciendo un trabajo enorme en el tema minero, en REMSA, y la verdad que ha mostrado un gran compromiso con la función que asumió, y efectivamente creo que sería un desperdicio de recursos humanos que no termine lo que está haciendo y que se vaya a diputado nacional. Esto es una decisión de él, evidentemente, y de la gente primero, ¿no? Pero está haciendo una gestión la verdad, maravillosa. Allá sí. en la Cámara de la Nación, en diputado, va a ser uno más de 257. Pero qué importante sería tener buenos diputados nacionales, porque a veces uno dice,
¿Por qué esta lista? Porque uno sabe el trabajo que lleva adelante tanto en lo político como en la historial de cada uno. Tanto Inés, hay que recordarle a la teleaudiencia que fue jefa de compras del PAMI en el momento crítico de la historia, digamos. Sí. En ese sentido, llevó adelante una tarea encomiable de la cual nunca se habla. Y por otro lado, lo de Beto Castillo en Remsa, como dice Lucho. Sí, ¿Cuál sería el corolario final, Lucho, de esto? ¿Cómo estás trabajando, caminando? Pues me queda un minuto. Estamos trabajando, estamos armando todo lo que se puede armar con la gente de la Unión Cívica Radical del Interior. Y bueno, la premisa ha sido muy clara. Acá no hay cuestiones personales, acá necesitamos trabajar codo a codo, dejar de lado las diferencias, porque si no se gana, y con un triunfo contundente, tengo entendido que estando en juego los supremos intereses de la nación, probablemente esta coalición que gobierna en 2 años no nos deje país. Tremendo eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Asusta. Asusta, esperemos que se piense en la República, ¿no? Y que se piense en los valores republicanos. Las medidas económicas, y al único que beneficiaron fue al candidato a presidente. Y a, como dice, el capitalismo de amigos. Claro, ¿no? que es un grupo al cual no pertenezco. Por eso. Lucho, muchas gracias, como siempre. Andrés, ¿no? Gracias a vos. Y bueno, y ahí vamos participando y generando espacios de discusión que son los que realmente, como decía recién Lucho Zabaleta, enriquecen la vida democrática. Hay que ir a votar, no dejes de hacerlo. Votar por quien realmente creas que te representa en esos principios y valores que son los que vos considerás fundamentales. Hablar siempre del bien común es no solamente el bien común en cuanto a autosuficiencia de bienes materiales, también bienes espirituales que hacen a la vida de la nación. Que tengan una muy buena semana. Hoy es Santiago Apóstol, así que un abrazo a todos aquellos que llevan el nombre de ese gran apóstol de Cristo. Así que un día importante para todos los que llevan ese nombre. Santiago Apóstol, entre otras cosas, patrono de España. Que tengan una buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.